Buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar un poco de la conquista de América. Esta conquista se dio luego de la llegada de Cristóbal Colón a estas nuevas tierras, que ustedes ya saben fue el 12 de octubre de 1492. Y mientras él hacía unos 4 viajes pensando que estaba llegando a las Indias Orientales, en realidad estaba llegando a las nuevas tierras de América. Luego de todas las hazañas de don Cristóbal Colón, comenzaron a llegar varios españoles con ánimos conquistadores, con una personalidad de esas que les gusta el riesgo y la aventura y lo desconocido. Algunos de ellos muy famosos, muy famosos, como el señor conquistador Hernán Cortés, ¿sí? El conquistador de México, Guatemala y todo este pedazo que ven acá, el señor Francisco Pizarro, que está aquí con la flechita morada, que conquistó las tierras de Perú, donde estaban los incas, y varios de distintos nombres y envergaduras militares llegaron a Colombia y al resto de Centro y Suramérica. Aprovecho y hago un paréntesis para contarles que este cuadrito que ven acá se llama convenciones. Las convenciones, vuelvo y les explico, son aquellas que con colores nos explican las cosas que están mostrando a través del mapa. Entonces, por ejemplo, aquí está un color como anaranjadito que dice territorios de españoles en América. Significa que aquí en todo este pedazo donde están el color anaranjado es donde llegaron conquistadores españoles y se establecieron conquistadores españoles en América. La flecha roja está hablando de la ruta de conquista de Hernán Cortés. Él obviamente venía de España por acá, viajó por todo el Océano Atlántico, llegó a Cuba y de Cuba se fue a establecer a México y Guatemala. En flecha morada está el señor Francisco Pizarro, que hizo más o menos el mismo viaje de España, llegó a las islas del Caribe, llegó a Panamá, cruzó Panamá, que no creo que le haya costado mucho trabajo, si pueden ver es muy delgado. Claro que obviamente es mucho territorio, pero no tuvo que ser muy difícil para él coger el Océano Pacífico y llegar a tierras peruanas. Muy importante. Hernán Cortés conquistó las tierras de México y Guatemala, como lo he dicho ya 3 veces, pero aquí estaban unas tribus indígenas supremamente importantes, que son los aztecas y son los mayas, que yo sé que ha escuchado algo de ellos. Y el señor Francisco Pizarro, como ya les dije, conquistó en Perú a la tribu inca. El color verde en el mapa está hablando de los territorios de la América portuguesa. ¿Qué significa eso? Al lado de España hay un país que se llama Portugal, de Portugal, donde hablan portugués, viajaron por todo el Océano Atlántico y se establecieron en las tierras de Brasil, donde hablan portugués. ¿Sí? Muy bien. Es importante, porque después vamos a tener que hablar de esto. Bueno, sigo. ¿Por qué fue rápida la conquista? Imagínese usted que la conquista fue bastante rápida. A los españoles, ni a los portugueses, ni en realidad a los ingleses les costó ningún trabajo llegar a estas tierras y conquistar a nuestros indígenas. ¿Por qué? Porque cuando llegaron no había muchos habitantes en América. Eran tribus pequeñas, más bien dispersas, había mucho territorio en Sudamérica, en Centroamérica, y las tribus estaban como concentradas en un mismo lugar, pero distanciadas la una de la otra. Las únicas realmente cercanas eran los aztecas y los mayas en México y Guatemala, como les dije. Otra razón por la que fue supremamente rápida y fácil para ellos, para los españoles, la conquista, era porque obviamente el nivel tecnológico y científico era mucho mayor. Los españoles llegaron a América con armas de fuego, llegaron con espadas, llegaron con armas que eran completamente desconocidas para nuestros indígenas. También llegaron con caballos y con perros y para los indígenas fue ¡guau! ¿Sí? ¿Cómo es posible que estos hombres
o estos seres puedan dominar a las bestias como los caballos y los perros le obedezcan, deben ser dioses. ¿Mm? Otra razón fue porque llegaron los europeos con sus virus europeos, con bacterias europeas, con genética europea que era muy diferente a la nuestra, y eso obviamente hizo que cuando nosotros o cuando los indígenas en América se contagiaban con alguna de esas enfermedades no conocidas, no había medicina para ellos, no tenían las defensas para que el mismo cuerpo generara los anticuerpos que necesitaban para luchar contra esa enfermedad. Entonces, a veces se comenta que más que por la matanza que pudieron haber hecho los españoles en llegar a la fuerza aquí a América, las enfermedades se llevaron a muchísimos indígenas. Ahora, las enemistades entre culturas hizo que algunos indígenas se unieran a los españoles y, así como si fueran espías, les daban información de la tribu de la cual eran enemigos y buscaban el punto débil y esa tribu podría considerarse desaparecida. La conquista tiene una característica bastante fea y es que en la conquista se utilizó demasiado la violencia. Los españoles quisieron imponer sus ideas, imponerse en llegar aquí a América y que se hiciera lo que ellos dijeran sin importar cuánta fuerza tuvieran que usar. Entonces en la conquista hubo mucha violencia, hubo muchísimas muertes, hubo torturas. Fue una época bastante difícil. Pero imagínense, si van a llegar a la tierra de uno, a quitarle a uno sus tierras, a casarse con las mujeres de esta nueva tierra, pues nadie se va a dejar. Entonces, como hubo confrontación, y ellos eran los que tenían armas de fuego y espadas y un montón de armas muchísimo más sofisticadas que la de los americanos, pues para ellos en realidad el uso de la fuerza no fue como demasiado difícil para ellos. Entonces, la conquista fue muy violenta y eso también la hizo supremamente rápida. Ahora yo quiero, y voy a contarlo, 30 segundos para que observen esta imagen. Si pueden anotar rápidamente 10 palabras de las cosas que observan en esta imagen, sería espectacular. Quiero que reflexionen un momentico. ¿Qué observamos allí? Por lo menos 10 palabras o frases que ustedes anoten en su hoja de binder es muy importante y lo vamos a usar un poco al final, ¿listo? Ahora, en la conquista hubo algo muy importante que fueron las capitulaciones. Imagínense la película. Los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, estaban pasando por un momento de guerras, como estuvimos leyendo en la sesión pasada, momentos de dificultad que fuese la razón por la que en realidad le dijeron a Cristóbal Colón, pues hágale, váyase y trate de encontrar las Indias Orientales porque necesitamos cosas que hay allá que no tenemos acá. No era una buena época económicamente hablando, entonces cuando ellos se dan cuenta que han descubierto una nueva tierra y que lo que hay que hacer es expandir el poder de España, pues le dicen a aquellos valientes guerreros que están dispuestos a asumir el riesgo y la aventura de irse a una nueva tierra a someter a los salvajes indígenas, les ofrecen irse pero sin dinero. Entonces, para que fueran esos conquistadores de manera valiente a las tierras americanas, les firmaron las capitulaciones. Las capitulaciones son como unos contratos que los reyes católicos de España firmaron para poder pagar la conquista. Entonces, como les decía, no era que tuvieran mucho dinero ni mucho poder económico, al contrario, era lo que estaban buscando tratando de conquistar estas nuevas tierras. Entonces firmaban esas capitulaciones con esos hombres valientes para que ellos se vinieran con sus propios recursos a las tierras americanas y les daban el derecho a mandar, a ser los
gobernadores de esta nueva tierra, ¿sí? A tomar una gran parte de las riquezas que encontraran. Recuerde usted que por lo menos en las tierras de Colombia, Ecuador, Venezuela, éramos reconocidos en España por tener una gran cantidad de oro. ¿Sí? Entonces, que a ellos les dijeran que podían tener y conservar una gran parte de las riquezas de esas nuevas tierras era como ¡wow! ¿Vale? Ahora, ¿cuáles eran las condiciones de ese contrato? Que ellos entregaran o mandaran a España un quinto del botín, ¿sí? O sea, como un diezmo a la mitad. De lo que encontraran lo tenían que mandar a España. Tenían también que fundar nuevas poblaciones con nombres de España. Tenían que convertir a los indios a la religión católica o al catolicismo. Tenían que ser aquellos que lideraran una tripulación, que compraran los barcos, que llevaran caballos, alimentos, armas y todo lo que necesitaran para el viaje. O sea que en realidad quienes ponían el capital para sustentar la conquista eran los mismos conquistadores, pero los reyes de España les daban poder para ser los gobernadores de la tierra, ser dueños de la tierra, esclavizar a los indígenas y de todo lo que se enriquecieran nada más le mandaran una quinta parte a España. Fue un súper negocio y ellos dijeron que sí, pero rapidísimo. Ahora, lo que movía a los conquistadores obviamente era el beneficio económico que pudieran obtener. Lo que decían era es mucho más lo que yo voy a recibir conquistando esas nuevas tierras que lo que voy a gastar comprando el barco, llevando las armas, los caballos y todo lo que necesito. Ahora, no solo viajaron los conquistadores y sus ejércitos, sino que con ellos viajaron sacerdotes que fueron los que le enseñaron el idioma español a los indígenas para poder enseñarles a ser de la religión católica. Y también con ellos viajaron importantes científicos, por decirlo de alguna forma. Ellos, entre los más importantes estaban los cartógrafos, como Américo Vespucio. Los cartógrafos son aquellos que dibujan mapas, los que hacen el mapa según lo que están viendo mientras navegan en los barcos. Esos son los cartógrafos. Y Américo Vespucio, haciendo el dibujo y terminándolo, fue como en realidad en Europa se dieron cuenta que lo que estaban conquistando no eran las Indias Orientales como pensaba Cristóbal Colón, sino un nuevo continente. Y es por eso que América se llama América, en honor al señor Américo Vespucio, que con sus dibujos pudo completar lo que faltaba del mapa mundi, que es el mapa mundial. Obviamente cuando llegaron estos conquistadores hubo un tremendo choque de culturas. Los españoles por un lado pensaban que los indígenas eran salvajes, que eran pecadores, que sus creencias religiosas parecían como demoníacas y definitivamente la desnudez de ellos les molestaba. Hasta llegaron a pensar que comían carne humana. Incluso pensaron que los indígenas no tenían alma, pero como se dieron cuenta que sí, entonces pensaron que al someterlos, que al enseñarles la religión católica, lo que estaban haciendo era algo de buena fe, algo que venía de parte de Dios. Ahora, ¿qué pensaron los indígenas? Pues imagínense, ¿quiénes son estos hombres? ¿Qué lengua es la que hablan? Son pálidos, blancos, tienen pelo en la cara, o sea, como barba. ¿Qué son esos vestidos? ¿Cómo es que pueden dominar a estas bestias que nunca habíamos visto? Definitivamente deben ser dioses. Lamentablemente, tiempo después se dieron cuenta que no, que eran humanos y que eran malvados y tan salvajes como se imaginaron que eran ellos al principio. Ahora, ¿qué efectos tuvo la conquista? Pues como les decía al principio, la conquista en realidad duró poco tiempo, si lo piensa bien son menos de 60 años. Pero las consecuencias fueron terribles. Avasallaron, acabaron completamente con la cultura indígena. Abusaron a sus mujeres, destruyeron sus creencias. Como les dije al principio, enfermaban y morían de esas enfermedades. Y los que permanecían sanos, entonces eran esclavizados. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer una actividad
pero se las explicaré después.